1:11. Levítico 1:11. Levítico 1:11. Ok. Dice la palabra de Dios. Y ha de degollarlo al lado septentrional del altar, delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rozarán su sangre sobre el altar alrededor. Amén. Una vez más. Y ha de degollarlo al lado septentrional del altar, delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vamos a orar. Amado Señor Dios y Padre Celestial, en este día, en esta tarde, Señor, tú has de hablar nuestras vidas. Yo sé, Señor amado, que tú vas a traer tu palabra a nosotros y que tu palabra va a ser de bendición a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que el mensaje que tienes para nuestras vidas caiga en nuestra tierra, Señor Dios, que al tiempo, Señor, esa semilla crezca y buen fruto para ser de bendición a ti y a los que nos rodean. Oh Dios Padre, te lo ruego. Ayúdanos, háblanos, usa mi vida y trae un mensaje claro, Padre, para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Dios les bendice. Y nuestro Señor Dios es bueno, hermanos. Él es grande. Él es misericordioso. Él es todopoderoso. Nosotros no podríamos conocer a Dios si no conociéramos a su creación, porque Él se manifiesta a nosotros a través de su creación. Nosotros somos parte de su creación, somos hechos a su imagen y semejanza, pero al igual que nosotros como creación, también Él hizo los cielos, la tierra, ¿verdad? Lo visible, lo invisible, los animales y cuantas cosas más. Y eso es bueno, eso es hermoso. Y todo lo que Dios hizo, Él lo hizo para que nosotros le conociéramos a Él. El propósito de la voluntad de Dios fue darse a conocer a sí mismo. Darse a conocerse a sí mismo, revelarse a sí mismo, ¿verdad? A nuestras vidas, a nuestra creación. Y es hermoso porque mientras más atención ponemos a los detalles, Él más viene a hablar a nuestras vidas. Y ahorita estábamos aquí hablando, ¿verdad? Y leyendo este versículo, el 11, y habla acerca del sacrificio que se presentaba delante del altar de bronce. Aquí tenemos el tabernáculo y no sé si lo alcancen a ver todos, ¿verdad? Y está el primer mueble, era el altar de bronce. Y este mueble pues era un mueble cuadrado, ¿verdad? Hecho de metal. Tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, ¿verdad? Y en cada esquina tipo del nombre de Jehová. Y tenía una reja y por abajo tenía un espacio, ¿verdad? Era como un asador. ¿Sí han visto los asadores? Tiene arriba la reja y abajo tiene un espacio donde luego metemos la madera o metemos el carbón, le echamos aire, ¿verdad? Y se prende, ya ponemos la comida, etcétera. Más o menos así era. Tenía 4 argollas y esas argollas se atravesaban unos palos. Y esos palos se metían para cargar este mueble, ya que todo el tabernáculo mosaico se tenía que mover de un lado para otro. De un lado para otro. Y cada mueble esconde tesoros hermosos de la presencia, de la naturaleza de Dios. Y mientras más uno va conociendo a Dios, más se va enamorando uno de Él. Mientras más uno va conociendo a su Señor, más gusto le da a uno servir a su Señor, más ganas le da de seguirlo a uno. Y hoy vamos a hablar acerca de este mueble
y de los 4 lados que están alrededor de este mueble, ¿verdad? Y empieza este texto, el versículo 11 dice, y ha de degollarlo al lado septentrional, ¿verdad? ¿Y cuál es el lado septentrional? Bueno, este lado septentrional es el lado norte. Algunas otras versiones, ¿cómo dicen? Más fácil, ¿verdad? Bueno, la Reina Valera 1909 dice septentrional, que quiere decir el lado norte. Esto quiere decir que el mueble tenía 4 lados. El lado norte, el lado sur, el lado este y el lado oeste. Y todos estos lados eran importantes. ¿Por qué son importantes? Y Dios maneja muchas cosas, o maneja la creación, maneja el mundo, no como lo maneja con 4 puntos cardinales, ¿verdad? Con 4 pilares. Y esos puntos cardinales, bueno, son los que rigen el mover de la tierra. Y la tierra, bueno, tenemos un polo norte, un polo sur, tenemos un este y un oeste. Este oriente, y por el otro lado, oeste o occidental, ¿verdad? Entonces está sujeta la tierra y está girando constantemente sobre su propio eje y alrededor del sol. Cuando la tierra termina de dar un giro, se le conoce como un día. Y en la mayor parte del mundo tenemos lo que es la noche y el día. Y tenemos un día de 12 horas y una noche de 12 horas. Actualmente está oscureciendo como a las 9, ¿verdad? 9:30. Ya bien tarde. En algunos lugares son las 7 de la noche y ya está oscuro. Aquí no, aquí son las 9:30 y apenas está oscureciendo. Bueno, pues por el lugar donde nos tocó vivir, ¿verdad? Pero el tabernáculo estaba puesto de tal manera, ¿verdad?, que el sol saliera. ¿El sol de qué lado sale? No, el sol sale del oriente y se mete en el occidente. Ok, siempre sale del oriente y se mete en el occidente. Ok, y así es, hermanos, así es. Déjenme checo. Entonces el tabernáculo estaba colocado de tal manera, déjenme checo algo rápido, estaba colocado de tal manera, hermanos, que el sol salía y la luz tocaba el primer mueble del tabernáculo, que es el altar del sacrificio. Y este altar de sacrificio, no sé si alguien traiga una brújula. Ok. Aquí yo traigo el Google Maps, a ver si, pero como no tienen buena señal. Bueno, estaba el templo a tal manera que cuando el sol salía, ¿verdad?, la luz tocaba por primera ocasión el mueble de el altar de sacrificio. Y después el sol se iba poniendo sobre el tabernáculo, ¿verdad? Y cuando el sol se metía por el lado del arca del pacto. El arca del pacto. Y hacía esto. Hacia este lado estaba, digámoslo así, los pies de la estatura, y donde se metía estaba el lado de la cabeza. Y el sol nacía o marcaba un comienzo y un fin, ¿verdad? Todas nuestras vidas, hermanos, tiene ciclos, tiene comienzos y tiene fines. Toda nuestra vida tiene un tiempo para cumplir esos inicios
y esos cierres. Y nuestro Dios siempre suele tener esos cierres o esos ciclos de manera perfecta. Cuando nosotros, por ejemplo, nosotros nacemos un día, pero también un día vamos a morir. Así es. Un día soy niño, pero esa niñez va a terminar y entramos a otra etapa. ¿Cuál es la etapa que le sigue? La adolescencia. Y la adolescencia tiene un periodo. Y cuando acaba ese periodo, se cierra ese periodo, sigue la juventud. Y cuando la juventud se acaba, la adultez. Y cuando la adultez se acaba, la vejez. Y cuando la vejez se acaba, la vida eterna, ¿verdad? O la muerte eterna, dependiendo de la persona. Y todo se maneja a través de ciclos. Nosotros así nos movemos, hermanos, a través de ciclos. Y los ciclos que comienzan se tienen que cerrar. Muchas veces en nuestras vidas no cerramos nuestros ciclos y dejamos cosas pendientes, ¿verdad? Y, por ejemplo, comenzamos un libro. ¿Cuántos les gusta ver un libro y les gusta por la portada y lo comienzan a leer? Y lo agarran a leer, pero ¿qué creen? No lo terminan. Y dejan ese ciclo abierto, porque lo comenzaron, pero no lo... O aquellos que empiezan a hacer algo, pero no lo terminan. O que empiezan con un proyecto y lo dejan a medias. O que tienen hasta las relaciones, hermano. Empezó una relación y nunca la terminó, y comenzó otra relación, y todo en la vida, en el camino del cristianismo, es a través de ciclos. Cuando los ciclos no los tenemos cerrados, empezamos a tener conflictos existenciales, empezamos a tener problemas, ¿verdad? Y Dios nos llama a cerrar esos ciclos y a dedicarles el tiempo que a cada uno le corresponde. Ok, hasta aquí vamos bien. Ahora, nosotros como cristianos tenemos un tiempo y un ciclo en el altar de bronce. En el altar de bronce. El altar de bronce es un mueble. Bueno, vamos a dibujar el mueble. Y este mueble tenía, muchas gracias. Tenía 4 lados. Se encontraba en la puerta del tabernáculo, y este era el lado tenía otro lado, que era el lado oeste. Tenía otro lado que era el lado norte. Y tenía otro lado que era el lado sur. Aquí arriba se encontraba la fuente. Se encontraba el candelero. Se encontraba el altar del incienso. Se encontraba la mesa de los panes. Y hasta acá arriba se encontraba el arca. Ok. Este altar tenía 4 lados. Era como un cuadrado. Tenía el lado norte, sur. Tenía el lado este y el lado oeste. Hasta aquí. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y lo curioso es que en cada lado se hacía algo. Y había un ciclo que constantemente estaba
estaba girando. Estaba girando. Ok. Y vamos a ver qué es lo que pasaba en cada uno de ellos y qué es lo que quiere enseñarnos Dios. El primer lado, bueno, aquí vamos a poner, este era el tabernáculo, que era una sombra y una figura de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús tiene forma de cruz y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Si extendemos nuestras manos también tenemos la forma de cruz. Dice, yo soy el alfa y el omega, o yo soy el alef y el taf. La palabra alef significa buey y también significa principio. Y la palabra taf significa cruz. En otras palabras, cuando escuchamos yo soy el alfa y el omega, no estaba diciendo las letras en griego, sino estaba diciendo las letras en hebreo. Yo soy la primera letra del abecedario hebreo y soy la última. Soy el alef, que es la primera letra, y el taf. Alef, en hebreo las palabras tienen tres significados. Uno es un número, dos es una consonante y tres es una imagen, se llama pictográfica. En el caso del alef es un toro o un buey. Y en el caso de la taf es una cruz. Entonces el Señor empieza y dice, yo soy el servidor, el buey, el sirviente, y empiezo mi camino, y empiezo sirviendo, y termino en la cruz. Y si eso lo vemos a un día en el tabernáculo, se comenzaba con servicio, y se terminaba con sacrificio. La cruz nos habla de sacrificio, de un caminar. Entonces, cuando amanecía, por este lado salía el sol. ¿Verdad? Aquí era el amanecer. Y por acá era el atardecer. Bueno, ahí ustedes usan mucho su imaginación porque mis dibujos no son tan buenos, ¿eh? Salía el sol, recorría todo el tabernáculo y se metía. Y cada día era un día de servicio y terminaba con un sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Señor Dios siempre comienza sirviéndonos, hermano. Él no se cansa de servirnos, Él se agrada en el servicio que tiene para cada uno de nosotros. Y aunque es un sacrificio, Él lo paga porque nos ama. Y si nosotros somos hechos a su imagen y a su semejanza, quiere decir que nosotros también tenemos que aprender a servir. Y a servir no por nuestro beneficio, porque Él sufría porque no servía para ayudarse a sí mismo. Él sufría porque estaba pensando en todos nosotros. Pero a veces cuando sirves a los demás, tú terminas lastimado. ¿Le ha pasado? ¿Sí? ¿Pero qué creen? Es un precio. Y ese precio que pagar se llama amor. Amor. Ama. Entonces el proceso del Señor es constante. Amor. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada día son nuevos sus favores. Y de este lado es un día luminoso. Y cuando hay luz, está maravilloso porque en el día, Víctor, tenemos todas nuestras actividades y estamos despiertos, ¿verdad? Y la luz nos ayuda a que no nos caigamos, que no choquemos, que podamos trabajar, que podamos hacer. Y por el otro lado viene es una luna, el tiempo de la obscuridad. El tiempo de la oscuridad. Y la oscuridad y las tinieblas son creadas por Dios.
La maldad es creada por Dios. Él lo creó. Y en la mañana me decían su texto, ¿verdad? Todo es de Él y no hay nada fuera de Él. En Él se encuentra todo. Y Él usa lo que son las tinieblas. Y Él usa a veces lo que es la maldad. Y Él usa a veces lo que es la muerte. Y todo eso es necesario. Así como una semillita pasa un proceso de separación, pasa un proceso de muerte, de sequedad. Después se le entierra, ¿verdad? Se le sepulta, se le aísla y la muerte le trae nueva vida. Así es lo que Dios ocupa para nosotros. Y llega un momento de noche espiritual. Y hay una frase que constantemente escuchamos y dice algo más o menos así, porque no me recuerdo como tal. Y habla acerca de que no hay una noche tan oscura que pueda vencerle al sol, ¿verdad? Por muy difícil que esté el proceso por el cual Dios te esté llevando, por muy oscuro que esté la noche, confía, ya está pronto a salir el sol. ¿Cuál es la parte más oscura de la noche? La penumbra o antes de amanecer. Es la parte más oscura. Pero ¿sabes una cosa? En el caminar con Dios, veíamos que son ciclos, ¿verdad? Son ciclos. En el caminar con Dios, Dios nos lleva a estos ciclos, a estas eternidades, en donde nos movemos a través de días y de noches espirituales. No siempre vas a tener tu día espiritual. Y eso le hablamos a la gente que tal vez actualmente está muy contento, muy feliz, muy agradecido y parece que todo le marcha bien. ¿Qué crees? Va a venir el momento difícil. Va a venir la prueba. Va a venir la enfermedad. Por eso, ahorita que te encuentras bien, humíllate. Y dile a Dios lo que venga de tu mano, Señor. Y cuando venga la prueba, puedas estar bien parado. Porque aunque no entienda y no vea, y esta noche se me está acercando, yo sé que no va a ser para siempre. Y durante la noche voy a crecer. Y ¿sabes, Señor? Me voy a volver a levantar. Pero para eso tenemos que estar bien precavidos y entender esto. Y por el otro lado, hermano, si tú estás pasando una noche muy grande, muy difícil, si te encuentras muy abatido, si, ya no sabes qué más va a pasar, porque ya te pasó de todo, ponte contento. Alaba a Dios, exalta a Dios, grita, danza, corre, exáltalo. ¿Sabes por qué? Porque ya viene tu día. Ya viene tu día. ¿Y sabes una cosa? Vas a salir diferente de cuando entraste a esta situación. Y vas a poder darte cuenta con la luz de que todo tenía un propósito y que Dios es bueno. Y que Dios es grande, y Dios es misericordioso, y que Dios es eterno. No te desesperes, te dice el Señor. Confía, confía. El Señor Jesús en la noche y en la turbulencia, ¿qué hacía? Él dormía. ¿Se acuerdan cuando iba a la lancha y se subió, alcanzó a sus discípulos y la tormenta arreció? Los discípulos veían los problemas y ¿qué pasaba? Se desesperaban. ¿Cuántos de nosotros nos vemos los problemas y nos desesperamos, hermanos? No vemos la dificultad y nos enfermamos, ni dormimos ni descansamos. ¿Y qué hacía Jesús? Como una lechuguita, como un bebé recién bañado con lechugas, dormía. También, claro, estaba bien cansado, ¿verdad? Pero descansaba. ¿Saben por qué él podía descansar? Porque él confiaba en su Padre. Y sabía que su Padre se movía a través de ciclos. Y aunque la tormenta era muy fuerte, se iba a calmar. Eso es lo que nos hace a veces diferentes del Señor. Y por el otro lado, cuando todo nos va bien, nos creemos superpoderosos y nos llenamos de altiveza y de arrogancia
y decimos voy a hacer esto, y voy a hacer esto otro, y voy a hacer aquí, y voy a avanzar, y nunca decimos si Dios quiere. Y creemos que vamos a tener la salud y la fuerza y el bienestar por siempre. Y nos comparamos con otros y les decimos, ¿por qué no te va tan bien como a mí? ¿Qué estás haciendo tú mal? Qué bueno que no soy como tú. ¿Se acuerdan de ese hombre? Qué bueno, Señor, que no soy como ese hombre. Y el otro, Señor Dios, no soy digno de levantar mi rostro a ti. ¿Verdad? Por eso el lugar más difícil para nosotros donde podemos estar es en el día pleno, en el día completo. Porque fácilmente se nos olvida humillarnos. Y cuando todo marcha bien, creemos que es por nosotros. Y creemos que es lo que merecemos. Pero realmente, hermanos, no merecemos nada. No somos nada. Y cuando todo vaya bien, temblemos y humillémonos y digámosle al Señor, todo es tuyo, todo te pertenece. Yo me arrepiento, me humillo y te doy gracias. Y este es un ciclo día a día, día a día, día a día, hermanos. Satanás no quiso esto, Satanás no le gustaba esto. A Satanás no le gustaba la oscuridad. Él solamente quería lo bonito, la opulencia, lo agradable, la luz. Y no solamente eso, sino él quiso ser como Dios y ofrecer pura luz, puro lado de placer. Y ahí fue su error. ¿Por qué? Porque él se ensoberbeció, se llenó de orgullo. Y todo aquel que se enorgullece será humillado. Y él fue humillado terriblemente. Y él cayó del cielo, dice Lucas, que lo vio el Señor Jesús como un rayo caer a la tierra. Al contrario, Jesús se humilló a lo máximo y fue agradable al Padre. Por eso el Padre lo levantó a lo sumo. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, este mover es importante en nuestra vida cristiana. Y vamos a empezar con este mueble. Y este mueble está en forma de cuadrado. En forma de cuadrado dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Bueno, tenía una Yod, una He, una Bab y la segunda He. Era cuadrado como el nombre del Señor, hermanos, como la torre fuerte de su nombre. ¿Y por qué cuadrado? Porque ningún área es más grande ni más chica que otra. Todas son iguales delante de Dios. Todas son igual de importantes. Hay gente que dice, no, es que lo más bonito que me gusta del servicio es la alabanza. ¿Le ha pasado? No importa que no llegue a la oración, pero que llegue a la alabanza. O no importa que no llegue a la alabanza, que llegue a la prédica. Porque a veces creemos que una cosa es más importante que otra. Pero ¿qué cree, hermano? Que todas las partes son importantes. Shahanda. Y que cada una es necesaria. Y para poder entrar a la bendición de Dios, ¿por dónde tenemos que entrar? Por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? En el caso de la congregación, la oración. En el caso del tabernáculo, el altar de sacrificio. Y desde ahí nos dicen, es un altar que se va a levantar y que te va a doler. Porque lo que se sacrifica, cuando tú sacrificas algo, no es algo que te guste, es algo que te duele. Un sacrificio es algo que se siente, ¿verdad? Es como, a veces Dios nos pide cosas. Y está bien dar cuando lo tenemos y nos sobra. Pero ¿qué pasa cuando nos pide algo que nos duele? Ahí ya es un sacrificio. Eso ya implica un sacrificio. Ya implica un
a un dolor por el hacer algo. Ahora, este sacrificio era correcto. Este altar y este sacrificio que se presentaba era bueno, porque cometía una función. Y esa función era acercarnos a Dios. ¿Por qué queremos estar cerca? ¿Cuántos de aquí quieren estar cerca de Dios? Bueno, yo sí, amén. Y por ahí uno que otro, qué bueno. Pero ¿por qué queremos estar cerca de Dios? Somos salvos. ¿Salvos de qué? ¿Por qué es que lo buscamos? ¿Por qué caminamos su camino? ¿Por qué nos separamos de los demás? Porque nosotros somos un pueblo separado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa separación? ¿Por qué queremos estar cerca de Dios? Si Dios no me promete puro placer, Dios también me promete que nada me va a faltar. Yo soy Jehová, Jehová tu pastor. Nada te faltará. Eso quiere decir que vas a sufrir y que vas a reír y que vas a llorar y que vas a estar triste y que te vas a poner eufórico de alegría. ¿Por qué queremos seguir a Dios? Porque miren, aún en medio del dolor y del placer, cerca de Dios todo nos ayuda a bien. Y como personas crecemos. Dios es amor. Y si queremos encontrar el amor puro y el amor verdadero para con los demás, vámonos cerca, para mi esposa. Mi amor de Pastor Edgar Daniel Chávez Constantino, con título y con todo, ¿qué creen? No sirve. Para mi esposa mi amor no le sirve para nada. Y mi amor nos ha traído un chorro de problemas. Pero el amor de Dios a través de mi vida para mi esposa es lo que hasta este día nos ha mantenido juntos. Si fuera por mi amor, ya nos hubiésemos despedazado, divorciado, dejado, abandonado y sufrido mucho. Pero mi amor nos sirve, es el amor de Dios a través de mí. Cerca de Dios hay amor. Y ese amor que une, que sana, que restaura, que liberta, que perdona, que trae bienestar. ¿Por qué queremos estar cerca de Dios? Porque queremos estar bien. Y entendemos que es necesario el día y la noche. Y los aceptamos porque vienen de la mano del Señor. Y sabemos que si estamos en sus manos, Él tiene el control y vamos a salir purificados, santificados, aumentados. Y Cristo va a crecer dentro de nosotros. ¿Por qué queremos buscar al Señor Jesús? Porque en Él hay un verdadero gozo, hermanos. No es una alegría pasajera de una fiesta. No es una alegría pasajera de que nos den mucho dinero, que seamos prósperos. Es un gozo permanente. Y ese gozo se nota en los ojos de aquellos que le conocen. Y ese gozo es hermoso. Aún le ha tocado llorar en el momento de dolor, de separación, de enfermedad. Y ha sentido un abrazo de su Señor. ¿Cómo se siente su corazón cuando papá viene y lo abraza? Cuando el Espíritu Santo viene y le consuela. ¿Cómo se siente? ¿Qué experimenta? ¿Acaso no hay un gozo interior profundo? Ese es el gozo del Señor, hermano. Ese es el gozo del Señor. Un gozo real, auténtico, profundo, verdadero. Cerca de Dios hay vida. Y sabemos, ¿verdad? El bien y la misericordia. Y hay otra cita que dice honra, economía y misericordia te seguirán. Bueno, las cosas buenas también pasan a la gente que hace las cosas buenas, hermano. Porque el que siembra cosas buenas, también las cosecha. A veces tú estás sembrándolo y te desanimas. Permanece, siembra, avanza. En el lado norte
que es el lado septentrional, en ese lado se ofrecía un sacrificio. Traían a los animalitos, ¿verdad? Y en el lado norte del altar de sacrificio, el animalito era ¿qué? ¿Qué dice la cita que leímos? Era degollado. Traían el animalito, la familia ponía sus manos sobre el animalito para que sus pecados le pasaran por las manos al animalito, fíjense. Y a ver, hermano Víctor, ayúdenme. Gracias, hermano Víctor. Hoy viene muy elegante mi hermano con su chaleco y se ve muy bien, fíjense. Imaginémonos que mi hermano va a ser de familia, hombre de familia, y yo la voy a hacer de animal, ¿de acuerdo? Entonces él viene con su familia y él sabe que ha hecho cosas malas y él sabe que ha fallado y él sabe que por lo que ha hecho merece un castigo y trae ya su animalito. Yo soy el animalito y el animalito no ha hecho mal, a lo mejor se hizo del baño en el camino, pero pues es un animalito, no entiende. Y él agarra y pone su mano llena de pecado, llena de maldad, llena de suciedad, ponla aquí en mi espalda, sobre el animalito limpio. Y toda la maldad de él y de su familia le pasaban ¿a quién? Al animalito. ¿Cómo le pasaban? ¿Por dónde? A ver, enséñame su mano. ¿Qué tan cochina viene hoy? Por la mano le pasaba el pecado. Y ya estaba el animalito lleno de pecado. Y él ya estaba limpio. Ahora, como el animalito estaba lleno de pecado, tenía que ser matado. ¿Por la culpa de quién? Por la culpa de él y de su familia. Y el animalito se dejaba y le metían el cuchillo y empezaba a derramar sangre. Era sangre inocente que estaba cargada con el pecado de una familia, y todas las familias tenían que pasar a hacer lo mismo. ¿Cómo ve? Que alguien muriera, un inocente muriera por mi maldad, por mi desobediencia, por mi rebeldía, por mi terquedad, por mi pecado, para que mi pecado quedara cubierto. Gracias, hijo. Y la sangre caía, pero los sacerdotes tenían instrumentos y ponían unas charolitas abajo para que la sangre cayera. ¿En dónde? En la charolita, no en el piso, en la charolita. Pero ahí degollaban al animal. Ahí era el lado norte, el lado de la muerte. El lado de la muerte. Y estaba el primer elemento, que es sangre. Nuestro caminar comienza con sangre. Y nadie puede entrar por otro lado. No entra por la cabeza, entra por el hecho de, primero que nada, perdonar a los que nos han lastimado, pedir perdón y aceptar a Jesús en el corazón. Arrepentirnos, ¿verdad? Y en ese momento aceptamos esa sangre derramada del Cordero llamado Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados. En ese momento, en este lugar, hay muerte. Hay muerte. ¿Saben cómo le llaman al viento del norte? Aquilón. ¿Y el viento del norte cómo es? Frío, hermano. Frío. ¿Saben por qué? Porque la muerte es fría. Y cuando vamos a bautizarnos, ¿cómo deben de estar en las aguas? Frías. Porque lo frío es un tipo de la muerte. ¿Cómo está un muerto, hermano? Frío. Ya no tiene el espíritu de vida.
En este lado norte del altar de sacrificio había muerte. Y por supuesto que soplaba un aliento helado. Un aliento helado. Bueno, un viento de Aquilón, cuando pegaba, ¿verdad? El viento del sur es un viento calientito, ¿verdad? Sería bonito que estudiáramos meteorología, pero acompáñenme, por favor, a Levítico 1:16. Ahí mismo, un poquito más para adelante. Dice, y le han de quitar, y habla de un ave, ¿verdad? ¿Ya lo tiene Levítico 1:16? Y le han de quitar el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las... Ajá. ¿Qué había al oriente? ¿Al oriente o al este? En este lugar solamente habían cenizas. Ahora, ¿cenizas de qué? Bueno, pues está la parrilla, ¿verdad? Está la parrilla, ponían el sacrificio, a veces ocupaban los cuernos para amarrar al animal, ponían el sacrificio, los sacerdotes iban por leña, porque no era que ardiera para que haya una combustión necesita haber un detonante, necesita haber un combustible, entonces ponían madera, lo llenaban de madera, ponían el animal, ¿verdad? Vamos por favor a otra cita. Vamos a Ezequiel 47:1. Ponían madera, el primer sacrificio descendía fuego del cielo, tipo del Espíritu Santo, y prendía la leña y prendía la ofrenda. Y cuando acababa esa ofrenda, ¿qué pasaba? Solamente había cenizas. Pero ¿qué pasa cuando estamos haciendo una carnita asada y hay mucha ceniza? Pues no arde bien, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Esa ceniza se sacaba y se ponía al oriente o al este. Y aquí hay un secreto muy grande, hermanos. Aquí hay un secreto muy grande. Recordemos que de este lado está la puerta. Está la puerta. Aquí es donde pega el sol. Y lo primero que encontramos antes del altar son las cenizas. Eso quiere decir que para poder entrar en el caminar con Dios, tenemos que aprender a volvernos ceniza, hermanos. Pero para que eso suceda, tenemos que experimentar el fuego del Espíritu Santo. Y debemos dejar que el Espíritu Santo empiece a arder en nosotros. Y el Espíritu Santo es aquel que nos va a decir, oye, lo que estás haciendo no está bien. Oye, eso es pecado. Oye, te estás equivocando. ¿Han escuchado esa voz? Esa voz, la tosita, pero no es la tosita, ¿sabe qué es? Es una voz amadora, que nos ama tanto, que aunque nosotros le digamos, ay, cállate, no importa, no pasa nada, nos está advirtiendo y nos está guiando. Es una voz hermosa. Y esa voz es la que nos dice, ¿sabes qué? La estás regando bien feo. ¿Sabes qué? Te estás apartando. ¿Sabes qué? Yo te amo. ¿Sabes qué? ¿Por qué estás haciéndolo? No hay necesidad. Y empieza a redarguir nuestro corazón. Empieza a motivarnos a dejar aquellas cosas malas. Y ese fuego empieza a descender sobre nosotros. Y ese fuego lo que quiere hacer es santificarnos y purificarnos. Para después, como cenizas, poder entrar a su presencia. Por eso, en la puerta donde estaban las telas, los telares, eran telas gruesas. Y para entrar tenían que agacharse y postrarse. Como un símbolo de ¿qué? De humillación, de reconocimiento de que no somos más que polvo y ceniza. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué decía Abraham de sí mismo? Yo soy polvo, yo soy ceniza. Nosotros delante de Dios, ¿qué somos, hermano? Señor,
me humillo. ¿A cuántos no les da pena hincarse o postrarse en el piso? A mí sí. Antes traía mi traje bien bonito y decía, y luego me invitaban a predicar a lugares donde había pura tierra. Y descendía la presencia de Dios y yo decía, pero no me quiero hincar porque me voy a ensuciar. ¿A alguien le ha pasado? Y mi esposa me va a regañar porque mi ropa está limpia. Y por el otro lado el Espíritu Santo me decía, ríndete. Y yo, pero mi camisa blanca, y así voy a andar todo el día y me van a ver y van a decir, ja, 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 está todo mugroso. Y el Espíritu Santo me decía, ríndete. Y yo no quería. Y varias veces le dije que no. Por esa razón yo no podía entrar. Porque en mí todavía había esa resistencia. ¿Saben cómo se llama esa resistencia? Orgullo. Porque me voy a ensuciar. Pues yo soy el pastor, predicador, el reverendo Edgar Daniel. ¿Qué reverendo iba a ser? Reverendo es quien merece reverencia. Y el único que merece reverencia es Cristo Jesús. Pero así yo pensaba. Y póstrate. Y me voy a ensuciar, así nomás poquito, Señor. Hasta que un día de plano me tocó. Me quebré. Y me postré al piso. Terminé bien mugroso. Pero ha sido una de las experiencias más hermosas. Aprendí a hacerme polvo y ceniza. ¿Y qué creen? Nadie se burló de mí. Nada más estaba en mi mente, en mi imaginación, lo que iban a decir los demás. Y aunque lo hubieran dicho, ¿saben qué? Me importaba más lo que decía el de arriba. Y mi esposa no me regañó, me dijo, lo echamos a la lavadora. A veces, hermanos, Dios nos lleva a esas etapas. Y Él quiere que nos humillemos, que nos postremos, que lloremos, porque solamente cuando empezamos a hacer ese paso, Él viene y con su Espíritu Santo empieza a cambiar aquellas cosas que nosotros no podemos, que nuestra pareja no puede cambiar en nosotros, y que sabemos que están mal, pero pues bueno. Y a partir de ahí podemos entrar por la puerta. Cuando hagas algo, pues hazlo bien, porque lo haces para el Señor. Y si te tienes que humillar, pues humíllate bien, porque lo haces para Dios. ¿No se humillaba tanto David que se burlaba a su esposa? Y se burlaba de él, de cómo danzaba y cómo le hacía, y que parecía quién sabe qué. Pero aún David decía, me haré más vil, me haré más vil, me haré más polvo y ceniza, porque no lo hago para el hombre, lo hago para mi Dios. Y en eso Dios se agradaba. En eso Dios se agradaba. Bueno, y es la forma de entrar. Ya tenemos la otra cita. La cita de Ezequiel 47:1. Dios es tan bueno, hermano. Él es tan bueno, tan grande, tan fuerte, tan poderoso. Ezequiel 47:1. Dios quiere personas que piensen, que indaguen, que estudien. A Él le gusta que nosotros estudiemos. Mientras más preparados, más luz va a brillar en nuestros ojos. 47:1. ¿Me ayudan a leerlo fuerte? Bueno, ¿qué les parece? Yo empiezo con la 1909 y después mis hermanos con la 60 me ayudan a leerlo, ¿de acuerdo? Los que tengan 1909, léanlo conmigo. Dice la palabra de Dios. Hízome tornar luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían hacia el lado derecho de la casa, al mediodía del altar. Ahora los que tienen la versión 60, por favor. Fuerte. Luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur de la casa. Al sur, esa palabra mediodía también es el sur. El sur. ¿Al sur qué había? Al sur del altar. Ahí habla del sur del altar, ¿verdad? Estamos hablando del altar, del sacrificio de bronce. ¿Qué había al sur?
¿Qué había? ¿Qué había? De lo que acabamos de leer, ¿qué dice que había? Agua. Y ¿qué había? Agua. Y brotaba el agua de aquí y salía del lado sur del altar. Agua. Ok, vamos a ver un poquito. Antes de ofrecer el sacrificio, vamos a remontarnos unas horas atrás. Pasaba algo dentro que la gente no veía, pero que el sacerdote hacía. El sacerdote venía delante de la fuente y se lavaba. Se lavaba. Aunque estuviese limpio, se tenía que lavar. ¿Y con qué se lava uno? Con agua. El chiste es, lo sobrenatural es que en ese tiempo no habían llaves como las que conocemos hoy. No había bombas que bombearan el agua arriba. Pero este mueble hacía que el agua saliera. Por eso la hermana lo pinta, o los artistas lo pintan con estas tubitos, ¿verdad? Y se lavaban las manos y los pies, ¿verdad? ¿Y el agua dónde caía? El agua sucia. Pues caía sobre la pileta, pero como estaba cayendo agua, mientras más agua limpia caía, iba echando poquito a poquito el agua sucia, hasta que el agua de la pileta volvía a quedar limpia. Ahora, estaban en el desierto. ¿De dónde sacaban el agua? El agua la sacaban de la roca. ¿Saben quién era esa roca? Era Cristo. Y esa roca fue dada de manera sobrenatural al pueblo de Israel. Y le mandó Dios a Moisés diciendo que le hablara a la roca y la roca le iba a dar sus aguas. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Hablarle a la roca. Pero como el pueblo estaba muy enojado en contra de Moisés y decía, para eso nos sacó Dios, para eso estamos aquí, pues no, que nos iba a ir bien, nos está yendo bien mal, tenemos sed, el ganado tiene sed, se están muriendo. Y estaban bien enojados y Moisés, que era el hombre más manso de esta tierra, ya se le estaba llenando de piedras el buche. ¿Y qué creen? Se enojó. Hermanos, todos nos podemos enojar. Y se enojó contra el pueblo. Y fue, y en vez de hablarle a la roca, la golpeó. ¿Sabes tú que Moisés, siendo el siervo que fue, no llegó a ser parte de la esposa? Porque él no cruzó. Él no tuvo la tierra prometida. Y fue a causa de estos arrebatos. Y aquí le hablo a los hombres o a las mujeres arrebatadas, que hacen cosas por impulso, por enojo. Y a veces esas cosas que se hacen por impulso o por enojo pueden tener grandes consecuencias. Tú en ese momento no ves lo que va a pasar, pero muchas veces tus arrebatos o tus impulsos pueden condenar tu vida eterna, hermanos. Moisés se castigó y golpeó a la roca que fue Cristo, la hirió. Pero lo hermoso es del Señor, que si tú le pegas al Señor, ¿qué crees que va a hacer el Señor contigo? Te pone el otro cachete. Tú le pegas al Señor y el Señor te ama, te perdona. Y a veces muchos de nosotros le hemos pegado al Señor, hermanos. Pero es tan hermoso que Él todavía aún en ese momento difícil te muestra su misericordia. Y aún en el dolor le dio agua al pueblo ingrato y quejumbroso y berrinchudo. Yo lo veo así como los niños chiquitos cuando hacen berrinche. Aunque a veces estamos grandotes, somos como niños chiquitos berrinchudos y enojones. Y Dios nos tiene paciencia como si fuésemos chiquitos. Pero después de la herida, Él dio agua. Y esta agua nutrió la tierra para que creciera pasto y comiesen los animales. Y esta agua les traía limpieza y les evitaba enfermedades. Y esta agua refrescaba sus gargantas y su cuerpo en medio del calorón.
Y esta agua formaba ríos, que donde quiera que ellos pasaban, ellos, fíjense, hallaban delante de sí seco. Delante de sí, ¿qué hallaban? A ver, imagínense, delante de usted, ¿qué hay? Seco, feo, muerte. Pero a la medida que pasaban ellos, y Cristo con ellos, pasaban por la sequedad, ¿qué iban dejando atrás? Vida, vida, pasto, frutos, árboles, verde. Hermano, nosotros como cristianos así tenemos que ser. Y nuestro caminar, y a veces Dios nos lleva a los desiertos secos, y nos lleva a situaciones duras, y andamos y somos parte de una sociedad, y tú dejas tal vez un trabajo, pero sabes, cuando dejas un trabajo tienes que dejar vida en ese trabajo. Cuando dejas una casa tienes que dejar vida en esa casa. Cuando dejas un lugar tienes que, los niños cuando dejan su escuela, que dejen algo bueno. Que cuando ellos pasen y vean el desierto, le hagan fiesta al Señor, porque detrás de ese desierto va a quedar un lugar bendecido. Y eso es un milagro sobrenatural. Eso sucedía porque Cristo estaba con ellos. Y después, como Cristo estaba ahí con ellos, ese Cristo nutría la fuente. Y la fuente desbordaba agua, porque cuando Dios da, no da nada más lo que necesitas. Dios te da para que te abunde y te sobreabunde. Y correrán como ríos de agua viva, ¿sí o no? Dios no es escaso. Dios es abundante. Dios es abundante. Y todo esto tiene que ver con nuestras naturalezas, ¿no? Tenemos que aprender también a ser abundantes. ¿Y qué pasó? No escasos, abundantes. Esta agua, hermanos, que era abundante, descendía y pasaba por el lado del sur del altar. Y esta agua pasaba e iba formando un río. Y ya no lo voy a leer, tengo las citas, otras se las doy si quieren. Pero la sangre que era recogida, a veces la salpicaban, a veces la ponían en los cuernos del altar, a veces en los cuernos de este altar. Pero esa sangre se derramaba al pie del altar. Pero cuando esta agua pasaba por ahí, se impregnaba de la sangre, o lavaba el lugar lleno de sangre y formaba un río de agua y sangre, hermanos. Un río de sangre. Formaba un río de sangre, hermanos. Porque hasta eso, el lugar no estaba sucio. El lugar no apestaba. Aunque uno dice, los rastros sí apestan, ¿verdad? Están llenos de moscas y muchas enfermedades por la suciedad. Así como la sangre era derramada, la sangre era tomada por este río. Y todos los ríos, ¿dónde desembocan, hermanos? En el mar. En este caso desembocaban en el Mar Rojo. Y el Mar Rojo es una forma, un tipo, una sombra del Mar del Olvido. Y se llama Mar del Olvido, lo dice Miqueas, también Isaías, porque ya no hay más memoria de lo que en él entra. Y este mar se encuentra a las espaldas del Padre, porque nadie puede ver su espalda, hermanos. Eso quiere decir que los pecados que este animalito tomaba y su alma era derramada, se llevaban en un río carmesí al mar del olvido, a las espaldas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya no se acordaba de lo malo que la persona había hecho, que Dios ya no recordaba ni se enojaba por lo que había pasado, que era lo único que se veía, el sacrificio. Y este sacrificio que era puesto en el altar
y se quemaba, ¿verdad? Que hay fuego, desprendía algo que subía a la presencia de Dios. Y ese algo era un aroma. Y el aroma más grato de Dios que podemos ofrecerle es el aroma de la obediencia. Cuando Dios nos juzgue, hermanos, Él no nos va a ver, Él no nos va a escuchar, Él no nos va a tocar. ¿Saben qué es lo que Él va a hacer con nosotros? Él nos va a oler. Y ahí nadie va a poder engañar a Dios o querer engañar a Dios. Porque huele a obediencia o a desobediencia, hermanos. El sacrificio se consumía por el fuego, pero el aroma subía a Dios como obediencia. Y lo único que quedaban era la sinforma de las cenizas, que se ponía al lado oriente. Y una vez que tenemos estas tres paredes del altar, queda la pared del oeste. Queda la pared o el lado del oeste que da hacia el lugar santísimo. Y en ese lugar, ¿qué creen que había? En ese lugar se abría un camino con la sangre del Cordero. Nada más vamos a esta cita, Hebreos 10, 19. El norte nos habla de sacrificio, para que los que apuntan, ¿verdad? Les comento que siempre traigan una libretita para apuntar, porque son temas muy bonitos que llegamos a ver y que en verdad podemos compartirlo con alguien más que lo necesite o estudiarlo, ¿verdad? El lado norte nos habla de condenación y de sacrificio. El lado este de las cenizas nos habla de justificación. Justificados pues por Cristo Jesús. En la ceniza. El lado sur nos habla acerca de la santificación, de la limpieza a través de esa agua. Y esa agua aún se llevaba la sangre, ¿verdad? En donde estaban contenidos todos nuestros pecados. Y lo limpiaba ese lugar. Hasta eso Dios trabajaba y no era un cochinero, hermanos. Era limpio, constante y fresco. La sangre fresca no huele feo. Bueno, huele a sangre, ¿verdad? Pero conforme se va descomponiendo es que empieza a heder. Por eso el agua purificaba ese lugar. Y en el lado oeste nos habla acerca del acceso o de la puerta que se abre, de la llave que se mete y la puerta que se abre, que nos permite accesar a la presencia de Dios, que es lo que todo cristiano debe anhelar y buscar. Hebreos 10, 19, ¿lo tiene? ¿Me ayuda a leerlo fuerte, por favor? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así es. ¿Por qué lugar? Santísimo. Por el lugar santísimo. Por la sangre. La sangre que era rociada, era derramada a los pies, pero era rociada, abría un camino, hermanos, para que nosotros, que éramos pecadores, pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Y así comienza nuestro caminar en Cristo Jesús. Ese es un ciclo. Esto que acabamos de ver es un ciclo. Desde el dolor de la muerte hasta el calor, ¿verdad?, de la exaltación del fuego y la apertura, ¿verdad?, a un nuevo nivel o a un acceso a un lugar más puro, más cercano a Dios. ¿Para qué? Para estar bien nosotros, nuestros hijos, pero sobre todo los que nos rodean. La misión del pueblo de Israel era que a través de ellos fueran benditas todas las naciones. El objetivo del cristiano no es ser bendito. Ojo, el objetivo del cristiano no es que yo sea bendito, sino es que las personas que me rodean puedan ser bendecidas. Como consecuencia, la bendición me persigue.
A la medida que dejamos de pensar en nosotros mismos. Estoy estudiando, ¿para qué estás estudiando? Estás trabajando, ¿para qué estás trabajando? Vas a la iglesia, ¿para qué vas a la iglesia? Haces, ¿para qué lo haces? Vivo, ¿para qué vivo? Sirves, ¿para qué sirves? Predicas, ¿para qué predicas? Hablas, ¿para qué hablas? Si tu existencia está movido por el bendecir, por el ayudar, por el acercar a los demás a Dios, la bendición, la misericordia, la honra y el bienestar nos van a acompañar como consecuencia. Porque nuestro objetivo no es nosotros, y en la mañana les decía, no es ámate a ti mismo sobre todas las cosas. 2, ama a Dios, y 3, ama al prójimo. ¿Va que no? Dice la Biblia, el mandamiento es, amarás a Jehová tu Dios. El segundo, amarás a tu prójimo. ¿Y dónde entra ámate a ti? Aunque pisotees a los demás. No entra. El camino de Jesús empieza con el servicio y termina en una cruz gozosa para volver a tener el placer de la resurrección diaria. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Cada día muero. Cada día vivo este ciclo. Cada día padezco, pero cada día son nuevas tus misericordias. Y me haces saltar como un cordero, una gacela, de monte en monte. Y me llevas de gloria en gloria. Te amo, Jesús. Y este ciclo constantemente lo estoy haciendo. Yo solito no puedo, sigo siendo pecador y necesito a mi Señor Jesús. Sigo teniendo formas malas y necesito de su Espíritu. Sigo siendo un terrible ignorante y necesito de las aguas de su palabra que fluyan y que laven mi mente con la filosofía y la doctrina y la sapiencia humana, que son no peor que trapos de inmundicia. Y cuando yo busco esto, mi bien y mi misericordia es que se me abre una puerta, hermanos. Y el que entra por la puerta no es ladrón, es de confianza de la familia. ¿Queremos entrar? Este es el primer mueble. Y necesitamos estos 3 elementos para abrir la llave de acceso a través del camino de Cristo Jesús. Él es tan perfecto y tan bueno, aunque a veces no lo entendemos. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por la noche que están pasando? ¿Cuántos pueden humillarse en el día tan bello por el cual están caminando? ¿Por qué no en esta hora hacemos una demostración real de lo que hemos aprendido delante del Señor? Y en oración le decimos al Espíritu Santo, sígueme hablando. Le decimos a Dios, perdóname.